quien es investigadora titular en el Departamento de Ciencias Computacionales del INAOE en Puebla. Ella cursó un doctorado en la Universidad de Edimburgo y se graduó en 2011. En 2006 ella culminó una maestría en Ciencias Computacionales también por el INAOE. Cursó una licenciatura en Ingeniería Eléctrica y Electrónica en la UNAM, que culminó en el año 2002. Ella es miembro actualmente del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1. Entre sus intereses en investigación están los algoritmos evolutivos en esquemas poblacionales paralelos y la aceleración de estos vía el diseño e implementación de arquitecturas de hardware o modelos paralelos computacionales para plataformas de cómputo masivamente paralelas como los FPGAs y los GPUs. Entre las áreas de aplicación de su interés están el procesamiento de señales e imágenes, optimización de uno y múltiples objetivos y marcas de agua, entre algunas otras. Entonces, sin más preámbulos, doy la bienvenida a la doctora Alicia Morales Reyes y le cedo la palabra para que proceda con su conferencia. Vamos a darle la bienvenida con un aplauso, por favor. Ay, gracias. Muchas gracias. Y muchas gracias por la invitación también a estar por aquí. Pues ya les comentaba un poquito, había incluido aquí una diapositiva acerca del currículum, pero ya lo vieron. Y pues rápidamente les platico, a lo mejor no han escuchado, nos pasa mucho que en Puebla mucha gente no conoce qué es el INAOE, ¿no? Entonces, el INAOE es el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. Estamos en Puebla, muy cerquita de Cholula. No sé si alguien a lo mejor ha estado por allá, en un lugar que se llama Santa María Tonantzintla. Y este centro de investigación nació como un observatorio nacional. Hace 70 años, el instituto como tal tiene 40 años más o menos, no recuerdo el aniversario de este año, pero más o menos 40 años. Y pues, como les también había platicado un poquito en el panel, pues nos enfocamos a programas de maestría y doctorado, ¿no? En las diversas áreas. Obviamente, surge como una necesidad para los astrofísicos, ¿no? Astrofísica, óptica, electrónica, son áreas muy relacionadas, vinculadas entre sí, y posteriormente pues integró ciencias computacionales, que es el área a la que yo pertenezco dentro del instituto. Y bueno, también el INAO es uno de los, me parece son 27 centros de investigación asociados a CONACYT. Y bueno, es un poquito de la historia, ¿no? y de dónde estamos ubicados. Y como les platicaba, pues yo pertenezco al Departamento de Ciencias Computacionales. Hay varios laboratorios, hay grupos fuertes en aprendizaje. El grupo que tenemos en aprendizaje computacional, reconocimiento de patrones, es un grupo grande y fuerte. Está también el laboratorio de cómputo reconfigurable y alto desempeño, que es en el que yo colaboro. Cómputo y procesamiento ubicuo, procesamiento de bioseñales, robótica, tecnologías de lenguaje, visión por computadora. Son en general, ¿no? Las diferentes áreas que se trabajan, y también, como les comentaba, ¿no? Ya se están haciendo aún áreas más especializadas. Recientemente se formó el laboratorio en seguridad. Entonces, bueno, por ahí vamos, ¿no? Y pues nosotros pues estamos abiertos, ¿no? De hecho, ustedes son lo más valioso que tenemos como país, ¿no? La formación de recursos humanos. Entonces, nosotros somos gracias a ustedes. Entonces, pues es muy importante, ¿no? Si en algún momento al final de la plática, o si entran a nuestra página, está mal escrito computacionales, si entran a nuestra página, cualquier duda, ¿no? Inquietud que tengan, pues pueden buscarnos, ¿no? Y estamos abiertos a que cualquier investigador va a estar abierto y deseoso, pues, de escuchar sus ideas, ¿no? De que vengan a visitarnos a lo mejor en una estancia. Entonces, cualquier cosa con toda confianza. Y pues un poquito de lo que ya les comentaba, las áreas que yo he trabajado en mi trayectoria académica. Les voy a platicar lo que es el cómputo evolutivo, en una introducción breve, y después les quiero dar dos perspectivas: la parte algorítmica de ciertas técnicas, algoritmos genéticos. A lo mejor ya algunos han escuchado, ¿no? De qué se trata esto, y después lo quiero ligar con la parte de implementación, ¿no? Que al final es lo que un poquito ver ese traslape de áreas, perdón, que luego encontramos. Y que bueno, tenemos que dominar, ¿no? Dominar bases en diferentes áreas y poder converger para la solución de algunos problemas. Entonces, ¿alguien
Bueno, ¿alguien conoce a este señor? ¿No? ¿Lo ubican? Sí, ¿no? Entonces, pues esa es la base de la teoría planteada por Darwin, es la base del cómputo evolutivo. De ahí nos agarramos, se agarraron los científicos para poder utilizar este concepto, el concepto de selección natural, ¿no? Y trasladarlo a la solución de problemas en ciencias, ingeniería. Entonces, ¿en qué consiste esto? Pues tenemos especies, ¿no? Hay competición, hay competición por recursos y el objetivo es ir mejorando, ¿no? Mejorando a los individuos de las especies, de diferentes especies, haciendo una recombinación, ¿no? Un intercambio de material genético. Nosotros también, los humanos, lo hacemos. Hacemos intercambio de material genético con el objetivo, vía selección natural, pues de mejorar, ¿no? De mejorar a la especie. Entonces, de eso es de lo que hacemos uso y nos movemos a un área un poquito más rígida, ¿no? A la solución de problemas, en este caso de optimización. El cómputo evolutivo no solamente ataca problemas de optimización, son diferentes técnicas algorítmicas. Los algoritmos genéticos y otras técnicas nos permiten solucionar problemas de optimización, pero también podemos aprender, generar modelos, que es la técnica de programación genética. En este caso les voy a platicar de algoritmos evolutivos, en específico algoritmos genéticos para la solución de problemas de optimización. Y ahí, bueno, hay algunos ejemplos de espacios de búsqueda. Los pongo obviamente en 2 dimensiones para que nosotros lo podamos visualizar, ¿no? Pero podemos hablar de n dimensiones. Normalmente cuando la comunidad que trabajamos en esta área, hay competencias para la solución de problemas, quien puede avanzar un poquito, ¿no? Mejorar un poquito la solución a algún problema, y pues se trabaja con 25 dimensiones, ¿no? Entonces son espacios de búsqueda complejos, con diferentes características, y bueno, que necesitamos técnicas algorítmicas para que puedan encontrar, ¿no? La solución al problema, ubicar los óptimos globales en este tipo de espacios de búsqueda. Y entonces, ¿cómo surge, no? ¿Cómo podemos generar alguna otra técnica alternativa, ¿no? Tenemos técnicas deterministas de optimización, tradicionales le llamamos, a lo mejor en métodos numéricos habrán visto algunas, pero este es otro criterio, ¿no? A partir de lo cual se crean. Entonces, les platico un poquito que los algoritmos genéticos, pues el origen es en 75 más o menos, es John Holland el que surge con esta idea de hacer emular, ¿no? la selección natural, el proceso de selección natural para solucionar algún problema de optimización, por ejemplo. Entonces, ahí lo que tenemos es vamos a tener una población. Hay mucha terminología que pues lo pueden hacer la analogía al mundo biológico, ¿no? Entonces vamos a hablar de población, vamos a hablar de selección de individuos, así como nosotros seleccionamos a algún muchacho que nos guste, ¿no? Entonces así es el proceso de selección por acá. También hay recombinación, ¿no? Vamos a intercambiar material genético, y el proceso de mutación, que es un proceso más fino. Entonces, si se fijan, estas son las etapas. No es muy compleja la estructura algorítmica, si lo ven, y consiste en eso, ¿no? Vamos a generar una población inicial de individuos, de soluciones, las podemos llamar así, de forma aleatoria, y después vamos a hacer ese proceso de selección, ¿no? ¿Quién nos conviene que se empate con alguien más, ¿no? Con otro individuo? El objetivo es mejorar, ¿no? Entonces, una vez que los seleccionamos a ese par de individuos, pueden ser más, ya si nos llevamos la selección natural a un algoritmo, no tenemos que respetar que sean 2 individuos, podemos hacer la selección de 3 individuos y después pedir que se recombinen 3 individuos, no hay restricciones, pero bueno, pensemos en que seleccionamos 2 individuos y vamos a hacer la recombinación de su material genético, ¿no? De sus genes. Estos serían sí, los genes representados de alguna forma, y después vamos a mutarlos. Si ven también en el mundo biológico, ¿no? La mutación responde a cambios muy finos, ¿no? A lo mejor un individuo nuevo o un descendiente de alguna especie tiene una característica particular que a lo mejor no se ve en los padres, ¿no? Pero de repente algo cambió ahí, algo brincó ahí, fue diferente, y esa es la mutación, ¿no?
Entonces hay un cambio fino en ese material genético. Y bueno, regresamos y esos nuevos individuos de este proceso de 3 etapas van a surgir nuevos individuos y vamos a reincorporarlos a nuestra población y este ciclo se va a repetir, ¿no? Este ciclo se llama, le dicen generaciones, y bueno, vamos a estar iterando aquí hasta poder encontrar a lo mejor el óptimo global, ¿no? de alguno de nuestros problemas que tengamos que resolver. Todos estos espacios de búsqueda responden a una función matemática como las que seguramente ya han trabajado. Entonces, esa función es la que va a guiar el proceso de búsqueda, ¿no? Nosotros vamos a lanzar, si se imaginan, esos n individuos o n soluciones a un espacio de búsqueda, los lanzamos, se van a ubicar de manera aleatoria en estos espacios y van a empezar a hacer ese intercambio de información, esa recombinación, mutación y se van a mover, ¿no? Dentro de nuestro espacio de búsqueda. Y así, explorando el espacio de búsqueda, es que van a ir ubicando a lo mejor el óptimo global. Entonces, si se fijan, la estructura algorítmica es muy sencilla y son técnicas algorítmicas poderosas, ¿no? en espacios de búsqueda complejos. Entonces, es bastante interesante. Hay 2 conceptos que de ahí ya lo ligo un poquito a la parte de por qué exploramos una versión pues, de los algoritmos genéticos. Hay un concepto que se llama presión de selección. Y esto, por ejemplo, nos dice, y normalmente se ocurre, ¿no? Cuando hay un individuo muy fuerte en algún grupo, en alguna población, normalmente lo que ocurre es que ese individuo, y lo vemos mucho en especies animales, ¿no? A lo mejor un macho alfa, ¿no? Que su componente genético es muy fuerte, normalmente se aparea con más de una hembra, ¿no? Y lo que logra hacer eso, pues es que permee su material genético, ¿no? en la población y muy pronto puede dominar, ¿no? Puede dominar a una comunidad. Entonces, eso se llama, o bueno, eso hacemos, haciendo la analogía, le llamamos aquí presión de selección, y es lo mismo, ¿no? Si iniciamos una población de manera aleatoria, cada uno de esos individuos va a tener un valor de fitness, le llaman, un valor de aptitud que le vamos a asignar. Y entonces, si dejamos evolucionar, lo que podemos medir vía esta presión de selección es qué tan rápido esa muy buena solución domina a la población o qué tan rápido se va haciendo el intercambio de material genético con el resto de los individuos. Y bueno, es esto, ¿no? Al final es lo que estamos haciendo, selección natural, es la supervivencia del más fuerte, ¿no? Y eso se busca emular aquí. Y otro concepto también que es muy importante en este tipo de técnicas algorítmicas es que tanto exploramos y explotamos el espacio de búsqueda. Si se acuerdan, iniciamos la población inicial, ¿no? Y se va a ubicar de manera aleatoria en diferentes puntos de nuestros espacios y van a empezar a hacer este intercambio, ¿no? Recombinar, mutar, etcétera, y se van a ir moviendo. Van a estar explorando el espacio de búsqueda, a lo mejor cuando alguno encuentre una solución, una solución cercana o que converja pues, a la solución del problema, los individuos se van a empezar a agrupar ahí y eso se llama explotación. Ahí es donde hay que tener cuidado y por eso es que siempre se buscan estas técnicas que haya un balance, ¿no? Entre exploración y explotación de los espacios de búsqueda, porque no queremos ni mucha explotación, ¿no? Porque nuestros algoritmos se pueden perder, o sea, ahí lanzamos nuestra población y si se la pasan explorando el espacio de búsqueda sin tender alguna región importante, pues se va a quedar ahí, ¿no? Y nuestro proceso se puede quedar ahí colgado y no encontrar nada. Y la explotación, ¿no? Por eso necesitamos este balance. Una vez que se ubican, a lo mejor también algún individuo puede estar ubicado, sí en un espacio importante, pero que está guiando a un óptimo local, que no es la solución del problema. Y puede el resto de los individuos se pueden empezar a agrupar hacia ese espacio y no salir de ahí, ¿no? Entonces, ese balance es lo que nos permite que estas técnicas algorítmicas puedan converger a la solución del problema. El tanto no tender a solo explotar el espacio de búsqueda ni solo explorar, ¿no? Entonces hay que mantener ese balance. Y el último concepto, y que lo vemos, ¿no? Y que hoy día, y ahorita lo comentaba el doctor Miguel en el panel, ¿no? La parte de que ya tenemos nuestras unidades de procesamiento son de varios núcleos, ¿no? Y a lo mejor sí ya hay unidades más pequeñas con un GPU, ¿no? Entonces ya podemos hacer
procesamiento paralelo masivo, ¿no? En unidades muy pequeñas. Y bueno, el paralelismo lo vemos en nuestra vida cotidiana, ¿no? En ejemplos de nuestra vida cotidiana. ¿Qué pasaría si solo tenemos un carril, ¿no? En avenidas o en ciudades que son muy conflictivas? ¿Qué pasaría si solo tenemos un carril? Pues nunca llegamos, ¿no? En los supermercados, ¿no? ¿Qué pasaría si solo hubiera una caja registrada, una caja donde pasar a pagar nuestras cosas, ¿no? Entonces, el paralelismo es una cosa como que surge también desde hace mucho tiempo. Y en la naturaleza también hay muchas muestras, ¿no? De paralelismo. Cómo se mueven los flocks, ¿no? Ajá, de peces, ¿no? Argúmenes, ajá. Bancos de peces. Y en los aves, flocks, yo tengo, de aves, ¿no? O sea, todos esos son ejemplos de procesamiento biológico paralelo, ¿no? Se están moviendo así y es por alguna razón, ¿no? Así están a lo mejor ubicando dónde hay una región donde hay alimentos también. En las aves, ¿no? Ocurre ese proceso de forma natural. Y lo mismo, nos inspiramos a lo mejor en la naturaleza para aplicarlo a nuestras técnicas, ¿no? A estas técnicas algorítmicas. No solamente hay algoritmos genéticos paralelos, en general las técnicas del cómputo evolutivo y también otras técnicas bioinspiradas, no solamente algoritmos genéticos, se puede pensar en esquemas paralelos. ¿Y qué hacemos? Es de forma similar, ¿no? ¿Qué hacemos cuando paralelizamos algo? Pues estamos tratando de encontrar nuevas rutas, ¿no? Para resolver un problema. O, por ejemplo, también, ¿no? Podemos buscar de manera simultánea diferentes regiones de nuestros espacios de búsqueda. Y también pues, podemos explorar diferentes esquemas poblacionales. Ahorita les platico un poquito más. Aquí hablo de poblaciones, esquemas multipoblación, homogéneos, heterogéneos. Bueno, y ya un poquito, esto se los comento desde el punto de vista algorítmico, que es lo que, bueno, me gusta comentarles aquí. Desde el punto de vista algorítmico, o sea, nos olvidemos un poquito de que tenemos varios núcleos o un GPU con muchos núcleos pequeños de procesamiento. A nivel algorítmico, esto nos permite pensar o nos permite que la búsqueda, en nuestros espacios de búsqueda, se realice de forma distinta, solamente pensar en agrupar a los individuos. Claro, después sí lo podemos aterrizar, ¿no? En alguna plataforma de procesamiento, que les voy a comentar un ejemplo en este sentido, y sí, acelerarlo, ¿no? O sea, normalmente lo que necesitamos, y ayer comentaban en la plática de la noche, ¿no? Hay condiciones de tiempo real. Que a lo mejor en el problema que estamos resolviendo se requieren cumplir ciertas restricciones de tiempo, y entonces sí, necesitamos hacer uso de los dispositivos electrónicos, de los diferentes tipos de plataforma para poder mejorar estos tiempos de procesamiento. Y bueno, en general, en algoritmos genéticos paralelos se usa una taxonomía, que es cómo agrupamos a esa población, ¿no? Si se fijan, el ejemplo que viene a mente es cuando tenemos una población en la que todos los individuos pueden interactuar entre sí. Este concepto le llaman panmixia. ¿Qué es eso? Nosotros somos una panmixia, bueno, sin las reglas sociales, ¿no? Una panmixia en la que podemos todos interactuar con todos, ¿no? No hay restricciones. Pero ¿qué pasa, no? Cuando ponemos ciertas restricciones y empezamos a agrupar, a lo mejor si lo vemos ya esto, no sé, me imagino a nivel país, ¿no? A lo mejor yo, por ejemplo, en Puebla, pues voy a interactuar más con la gente que está en Puebla, ¿no? Y ustedes con la gente que está aquí en Tamaulipas, ¿no? Entonces, hay esquemas, se ponen como, en nuestro caso, ¿no? Un poquito barreras geográficas, y entonces surge otro operador, que es la migración, ¿no? Nos podemos mover entre estados, bueno, no entre países no es tan fácil, pero nos podemos mover también entre países, y entonces también así, ¿no? Se puede realizar el proceso evolutivo. Y bueno, aquí ya hay una parte, que de hecho este es el esquema que yo les voy a platicar más, que le llamamos que descentralizamos la población, y le llamamos un algoritmo genético paralelo de grano fino o celular, es como el término un poquito técnico. Y en lo que consiste es en estructurar, ¿no? Echamos mano de una topología de malla
ubicamos a cada individuo a una solución de nuestro problema en cada cruce de la malla y empezamos a interactuar así. Aquí se ve una cruz, es un vecindario, entonces la interacción se realiza de forma local. Y lo mismo que les comentaba y que es, bueno, es lo que a mí me parece muy interesante, que la búsqueda en cada uno de estos esquemas se va a realizar de forma distinta, ¿no? Al ser un proceso no determinista, ¿no? Tiene varias etapas donde se requieren parámetros aleatorios desde la misma población inicial, ¿no? Que la generamos de manera aleatoria, y la lanzamos a buscar, pues ya cuando estructuramos o cuando agrupamos a los individuos de cierta forma, pues la búsqueda también va a ser distinta, ¿no? Y aquí esta parte del operador de migración es muy importante. Aquí es el esquema que aparece en la figura en medio, ¿no? Agrupamos de cierta forma, aislamos a las subpoblaciones y vamos a empezar a intercambiar individuos siguiendo algún criterio de frecuencia, sincronización también. Y bueno, este es un esquema que sí, normalmente cuando comparamos, ya en términos de desempeño algorítmico, una población en panmixia y un esquema paralelo en subpoblaciones, mejoran el desempeño algorítmico, ¿no? El qué tan rápido encuentra esa solución a nuestro problema y qué tan buena es la solución que encuentra, ¿no? Y bueno, en el caso, yo me enfoqué a trabajar sobre este tipo de algoritmos, un poquito porque viene atado, ¿no? Está la parte algorítmica, pero está la parte también de acelerar estos algoritmos vía alguna plataforma de cómputo. Entonces, estos algoritmos descentralizados, donde podemos pensar en una topología, ¿no? Nosotros podemos definir una topología lineal, una topología en 2 dimensiones, en malla, o una topología en 3 dimensiones. Y entonces, si ubicamos a nuestras soluciones me refiero a los individuos, ¿no? Que van a estar buscando en este espacio de búsqueda, los ubicamos en cada una de estas cajitas y los hacemos interactuar de forma local, ¿no? Por ejemplo, este individuo del centro solo se va a poder recombinar y mutar con los individuos que están dentro de su vecindario, ¿no? Dentro de esa área pequeña. Y lo mismo, bueno, si incrementamos la dimensión, que es lo que nosotros hicimos en una arquitectura hardware, poder manejar estos 2 tipos de topologías, ¿no? 2D, 3D, cambia la forma de búsqueda, el cómo se desempeña el algoritmo, cambia. Y bueno, ahorita les presento algunos resultados numéricos en algún benchmark que utilizamos. ¿Qué es esta parte, ¿no? De los 2 conceptos que les platiqué, que son muy importantes, la parte de, si se acuerdan, presión de selección, ¿no? Qué tan rápido un individuo conquista la población, y la otra, esto de mantener un balance entre qué tanto exploramos nuestro espacio de búsqueda, qué tanto lo explotamos, pues lo podemos hacer vía estas propiedades estructurales, por ejemplo, la dimensión de la topología, la forma de la topología, cómo definimos nuestro vecindario, cómo definimos al final nuestra exploración-explotación a nivel local. Son formas en que podemos modificar y conseguir un mejor balance, ¿no? De esta exploración-explotación. Y otra es, bueno, también vía operaciones, en específico les voy a hablar de selección, que responde también a propiedades estructurales. Entonces, ahorita me quiero ubicar, ¿no? Para que no perderlos. Les platico de esa parte estructural, que es lo que a mí me llamó mucho la atención durante el doctorado, ¿no? El que podemos, sin incrementar la complejidad algorítmica, ¿no? Podemos explotar esas propiedades, la parte de estructura, la forma de la malla, la dimensión, el vecindario local, y nuestro algoritmo se va a comportar de forma distinta, y entonces lo tenemos que comparar, ¿no? Tenemos que comparar qué tan bueno es, ¿no? Con respecto a alguna línea, algún algoritmo base. Por ejemplo, puede ser en donde nuestra población se comporta como una panmixia, en la que todas las soluciones pueden intercambiar información entre sí. Entonces, bueno, les voy a platicar un poquito de lo que hicimos con algunos estudiantes de maestría, explorando esta parte de las propiedades la propiedad en específico de dimensionalidad.
algunos resultados y después me quiero mover para aterrizarlo porque también es muy interesante que lo podamos aterrizar en alguna plataforma de cómputo. En este caso, y ese es el título de la plática, ¿no? Un arreglo flexible de procesadores que nos permita acelerar este tipo de algoritmos. Y bueno, ahí les voy a platicar qué fue lo en particular, que es la estrategia de segmentación. Entonces vamos primero a ver la parte, cómo afecta la dimensión de la topología, ¿no? al algoritmo, cómo mejora o no su proceso de búsqueda, y también incorporamos vía el proceso de selección, el cómo vamos a tener en nuestro pequeño vecindario de soluciones, tenemos que definir cómo seleccionamos, ¿no? a nuestros padres, les llamamos, para hacer ese proceso de recombinación, mutación y generar una nueva solución que les llaman hijos. Me parece que olvidé mencionar esa terminología, ¿no? Que vamos a seleccionar a los padres para que después de recombinar, mutar, pues generemos a los hijos. Entonces, bueno, esto ya es, obviamente vamos a tener una malla que la podemos definir, en este caso sí, la definimos cuadrada, 2 dimensiones, una malla cúbica, 3 dimensiones, y bueno, nuestros vecindarios correspondientes, ¿no? Que serían de esta forma. Tienen la terminología matemática, me parece que le llaman a este vecindario no es el Moore, no recuerdo, von Neumann, me parece que es este vecindario. Y está el de Moore, que lo que hace es considerar, en vez de una crucecita, o considera también los elementos como 2 posiciones, ¿no? Estos también, como un cuadrito también de soluciones. Entonces, aquí, por ejemplo, se utiliza este método de selección local que se llama anisotrópico, o anisotropic, local selection, y lo que hacemos es asignar probabilidades, ¿no? Que esto está bien, esto es para que precisamente si nosotros, por ejemplo, optamos por seleccionar siempre al mejor individuo, que suele ser un criterio, ¿no? Un criterio elitista. Si seleccionamos siempre a nuestro mejor individuo y lo dejamos interactuar, pues va a estar su material genético esparciéndose rápido en la población. Y entonces aquí en este tipo de selección lo que hacemos es mejor asignar probabilidades, ¿no? A lo mejor no se va a seleccionar siempre el mejor individuo, porque es solamente por la posición dentro de nuestro vecindario que vamos a seleccionar, pero lo que también se piensa es que a lo mejor un individuo que no es muy apto tiene algún componente a nivel genético que puede al evolucionar combinarse con algún otro segmento me lo voy a decir otra vez, material genético y dar paso a una buena solución. Entonces, esto lo que nos permite es que ese proceso de conquista de una malla o de conquista de una población no sea tan rápido. Entonces vamos a usar, si se fijan, esto depende de la posición de las soluciones, es decir, de la estructura de la malla, ¿no? Que es un poquito de las características que se pueden explotar en este tipo de algoritmos. Y bueno, aquí hay unas gráficas, rápidamente, es en cuanto precisamente la configuración de ese parámetro alfa, vamos a tener qué tan rápido se esparcen las soluciones en nuestra malla. Entonces, si se fijan aquí, recuerdan en las generaciones, que es el ciclo completo, ¿no? De selección, recombinación, mutación, reemplazo. O sea, ese ciclo completo es una generación y aquí se mide, ¿no? El número de generaciones. Entonces, si se fijan, si configuramos ese parámetro alfa en 0.9, pues tenemos una convergencia más lenta, ¿no? Un proceso de búsqueda a lo mejor más lento. Que si, por ejemplo, lo configuramos de otra forma, piensen 0.00, vamos a converger muy rápido esa solución se va a esparcir muy rápido en la población y va a conquistar la malla. Y estas son las mismas curvas, pero las anteriores fueron considerando el proceso de selección local y aquí, por ejemplo, estamos hablando de la dimensión. Entonces, solamente contemplar una malla o una configuración de topología de la población en diferentes dimensiones también nos suma otro parámetro, ¿no? De qué tan rápido vamos a conquistar la malla. Entonces, pues, y en ese sentido, y lo que estábamos buscando nosotros es no incrementar, no estamos incrementando pasos algóricos, no estamos haciendo más costoso nuestro algoritmo, pensando en que hay restricciones de tiempo que pueden ser requeridas,
Y entonces lo que estamos moviéndonos es por la estructura, ¿no? Estamos analizando si configuramos nuestra población de cierta forma, si le damos cierta dimensión a la topología, entonces nuestro algoritmo se va a comportar de cierta forma. Bueno, aquí este es un benchmark que son funciones que se estudian en la comunidad, son académicas, de hecho también en el área se trabaja mucho con benchmark, con funciones prueba que le llaman, que los valida la misma comunidad, ¿no? Los que estamos trabajando en el área, pues vamos haciendo uso de estas camas de prueba y vamos un poquito validando y se van especializando. Hay gente que se dedica solamente al desarrollo de benchmark, ¿no? De conjuntos prueba. Y bueno, aquí hay problemas tanto combinatorios como del dominio continuo, que son como los espacios de búsqueda, los ejemplos que les puse al principio. Hay de ambos, ¿no? Hay de ambos tipos de problema. Y cuando trabajamos en este marco de cómputo evolutivo, y por ser procesos que no son deterministas, normalmente necesitamos, bueno, definir un marco experimental, ¿no? Nuestro algoritmo, si se fijan, se va a comportar de manera distinta. O sea, cada que corramos nuestro algoritmo, se va a comportar de manera distinta. Tenemos una población inicial aleatoria y ya eso da el punto de partida a que en las diferentes etapas, en el número de generaciones que ejecutemos, nuestro algoritmo se va a comportar de forma distinta. Entonces, tenemos que definir una serie de parámetros. Por ejemplo, en este caso, pensamos en 729 individuos, y normalmente, bueno, pueden pensar en poblaciones más grandes, ¿no? Y eso, si lo reflejan ya en procesamiento, pues implica tiempo. De hecho, este tipo de algoritmos son costosos. Y es una de las razones por la que a veces no gusta echar mano de este tipo de algoritmos, porque son costosos. Entonces, bueno, definimos nuestro marco experimental, vamos a tener que correr también nuestros experimentos un número de veces y al final, esto siempre, nunca se les olvide, tienen que hacer un análisis estadístico de sus resultados, ¿no? Y precisamente porque se comporta, cada que ustedes corran su algoritmo se va a comportar de forma distinta, al final van a necesitar un número de muestras y hacer una validación estadística, ¿no? Para ver si realmente el algoritmo se está comportando de mejor manera, ¿no? que un algoritmo base. Y aquí, bueno, una disculpa, debieron ser gráficas, no números así horribles. Pero bueno, si se guían por el color, que es lo que el mensaje que me gustaría dejarles, pues es esta parte, ¿no? del comportamiento. Aquí las métricas que estamos reportando es qué tan rápido converge a la solución. Necesitamos, normalmente buscamos que sea el menor número de estos ciclos generacionales en que el algoritmo encuentre la solución al problema. Entonces, aquí las métricas que se miden son el número de generaciones y de esas muestras experimentales que corran, cuántos fueron exitosos al encontrar la solución a su problema. Entonces, si se guían por los colores nada más, estamos aquí marcando que, bueno, nuestra topología en 3 dimensiones da normalmente un buen desempeño en la solución de estos problemas. Y también otra cosa que se incorpora aquí es que cambiamos nuestra topología en tiempo de búsqueda, que es un poquito también de lo que platicaba uno de los compañeros en el panel, ¿no? Esta parte de adaptación de los algoritmos, que es muy interesante. En este caso nosotros no adaptamos, es decir, que lo único que se implementó fue un cambio constante, estamos moviendo la población de una dimensión, 2 dimensiones y 3 dimensiones, cada cierto número de generaciones. Y en general estos 2 esquemas son los que dan un buen desempeño, mejor que si solamente quedarnos en una malla lineal o una de 2 dimensiones, ¿no? Estamos moviéndonos también en tiempo, en número de generaciones, modificando la estructura de la topología y eso da buenos resultados. Y en algoritmos evolutivos en general, esta parte de adaptación es muy importante y se estudia bastante. Incrementa normalmente el costo computacional, que es uno de los contras, pero normalmente se buscan o se logran buenos desempeños. Bueno, aquí hay otros y aquí, bueno, estas tablas son para ver que estamos ubicados, ¿no? Estos 2 esquemas fueron los que mejor resultados nos dieron y pues la idea aquí era evaluar algorítmicamente para ver qué es lo que nos convenía
desde el punto de vista de aceleración, llevar a una plataforma de cómputo que puedas paralelo, ¿no? Entonces nos quedamos con estos dos cambios, la topología 3D y un cambio entre topologías. Y bueno, ¿qué es esto, no? Es un poquito de las conclusiones. Desde la perspectiva algorítmica, ahorita ya aterrizo en la parte de procesamiento. Entonces, sí, ¿no? Observamos que teniendo perdón, no les, sí, no, perdón. Aterrizamos en esto, ¿no? El comportamiento algorítmico es distinto si nosotros jugamos con la topología de la población y también con la configuración del vecindario local y con el mecanismo de selección, ¿no? Podemos modificar estas características sin incrementar costo computacional y nos permite un mejor desempeño algorítmico, que es lo que estamos buscando, ¿no? Bueno, ya un poquito aparte queda la parte de adaptabilidad, que sí, es muy conveniente explorarlo en estas técnicas. Y nos movemos un poquito a la parte de… estoy bien en tiempo, no sé. Sí, ay, muchas gracias. Nos movemos un poquito a las plataformas de procesamiento, que pues son las que, no sé si han escuchado hablar en cuanto a creo que este es el término. ¿Alguien ha trabajado con FPGAs? Sí. Entonces sí conocen las tres plataformas, ¿no? Está el CPU, pues lo que tenemos en nuestros equipos normalmente. Claro, ya hay múltiples núcleos, ¿no? de procesamiento, que lo que comentaban, que muchas veces no los aprovechamos, ¿no? O no exploramos a lo mejor algún lenguaje de programación que nos permita aprovechar esa capacidad de procesamiento. Tenemos los FPGAs, que es un poquito de lo que yo les voy a hablar. La parte algorítmica que exploramos ahí, esto de jugar con la estructura de los algoritmos, la topología de población, pues después lo aterrizamos en una arquitectura hardware en un FPGA. Y también, ¿no? para tener esa perspectiva de dimensión en el FPGA. Y también tenemos las unidades de procesamiento gráfico, ¿no? Que esto es lo que les comentaba yo en el panel, ¿no? Que fue un boom bueno, nosotros estábamos con el boom en 2012, eso ya había pasado en 2008, pero les digo, llega un poquito retrasado. La dificultad del acceso a las tarjetas, ¿no? Porque poco a poco obviamente se abre el mercado y se va abaratando los costos, pero no era tan fácil acceder a unidades de procesamiento gráfico. Hoy día ya es más fácil y la capacidad de procesamiento de estas unidades ha sido impresionante, ¿no? No sé si sepan bueno, NVIDIA es uno de los principales vendors, ¿no? de procesadores gráficos y además se ha volcado, o sea, el drive pues es económico y son los juegos, ¿no? Para eso es que esto surgió para juegos. Ese es el drive económico de esta tecnología. Pero a la par, cuando se pudo abrir, no sé si han escuchado hablar de CUDA, CUDA-C, que fue, entiendo, hacia 2008, que es cuando abren CUDA. Y entonces ya los que no sabemos programar en lenguajes de programación para juegos, nos permiten, ¿no? programar en C y utilizar la arquitectura del procesador gráfico y pum, ahí se abre muchísimo, ¿no? Para cómputo científico, cómputo de procesamiento de propósito general. Se abre esta plataforma y se empieza a explotar muchísimo, empieza a crecer muchísimo y ahora, bueno, en lo último que entiendo en que están, ya son más bien procesadores gráficos, pero dedicados para hacer deep learning, ¿no? Ese es el boom, ahorita está toda la comunidad volcada hacia el deep learning y entonces se adaptó ahí ya, desde mi punto de vista, se adaptó la arquitectura a la técnica algorítmica, porque al final deep learning pues, son redes neuronales, ¿no? Y entonces esta tecnología se fue como afinando o especializando para hacer deep learning y es lo que hay hoy día, y hay unas máquinas impresionantes, ¿no? Pero bueno, yo les voy a hablar de otra, que son los FPGAs. Estamos actualmente explorando la parte de cómputo evolutivo usando GPUs.
Y bueno, vamos a ver qué tanto podemos paralelizar masivamente, ¿no? La misma técnica algorítmica en procesadores gráficos. Pero bueno, en FPGAs, como varios ya de sus compañeros saben y han visto, pues es un concepto distinto, ¿no? En un GPU, la arquitectura está definida, ¿no? Ellos tienen definido su arquitectura, el número le llaman streaming multiprocessors, son unidades que tienen, bueno, hay un número de streaming multiprocessors en cada GPU, dentro de cada una de esas unidades hay otros núcleos que en un inicio, no sé si haya cambiado el nombre, pero le llamaban CUDA cores, que son unidades de procesamiento más chiquititos, ¿no? Y lo que podíamos hacer es lanzar, ¿no? Hilos de procesamiento que se ejecutan, perdón, de forma paralela, concurrente, y bueno, ese es el esquema, ¿no? Y ahí lo que estamos haciendo es nosotros adaptar nuestro algoritmo a la plataforma, ¿no? Igual que lo que hacemos en nuestros CPUs, ¿no? El procesador ahí está, y nosotros programamos, y bueno, lo que sea el sistema operativo hace la distribución de tareas y se ejecuta, ¿no? en nuestro CPU. Nosotros lo que estamos haciendo es adaptar el algoritmo a la plataforma, ¿no? Y los FPGAs tienen es un concepto distinto, ¿no? Ahí lo que hay nos dan una malla, o sea, tenemos, sí, un número de recursos, le llaman CLBs a cada uno de estos bloques, y lo que hacemos nosotros es al revés, ¿no? Adaptar esa plataforma, nosotros vamos a hacer nuestro diseño arquitectural y la adaptamos a lo que nosotros queramos, ¿no? Esto es más flexible y claro, permite criterios de optimización, ¿no? Que de hecho es uno de los que casi siempre se persigue, porque vamos a tener un FPGA donde a lo mejor tenemos varios sistemas ahí operando, ¿no? En conjunto. Entonces, a lo mejor queremos, en este caso, que es lo que nosotros también buscamos, que nuestro arreglo de procesadores flexible ocupe el menor número de recursos, de estos recursos que proporciona un FPGA, ¿no? También se puede hacer manejo eficiente de energía, y bueno, nosotros vamos a definir, ¿no? Cómo se va a comportar nuestra arquitectura hardware. Y bueno, los FPGAs también hubo un boom, después hubo como una etapa de estabilización, casi siempre pasa eso con las tecnologías. Con los GPUs yo creo que todavía sigue hacia arriba el boom. Hubo una etapa hace, no sé, yo creo que 2014, 2013, 2015, que se empezó a comparar mucho, ¿no? Se pensó mucho en comparar directamente un FPGA a un GPU, ¿no? Para hacer procesamiento masivo. Y realmente nosotros, bueno, ahí en el grupo a lo que llegábamos siempre en conclusión es que va a depender mucho de dónde estén ustedes, ¿no? De qué estén resolviendo, cuáles sean los requerimientos del problema que necesitan resolver para decidir entre una y otra tecnología. Entonces, hay un espacio actualmente hay centros para procesamiento masivo utilizando FPGAs. Me parece que ya hay un puente FPGAs, GPUs, ya hay este tipo de también esquemas, ¿no? De procesamiento que se pueden utilizar. Entonces, no es una tecnología que salga todavía, ¿no? Que muera, pues. Y bueno, ahí utilizamos hardware description, lenguajes de descripción de hardware, ¿no? Y bueno, quizás también a ustedes les ha tocado estudiar algunos de ellos. ¿Cuál les ha tocado? VHDL. ¿Los dos? ¿Verilog también? Ah, mira. VHDL me parece que es el que se quedó más también en iniciativa privada y Verilog, donde yo hacía el doctorado, se trabajaba Verilog, se quedó como más en la parte académica, ¿no? Pero bueno, no son muy diferentes y cualquiera de estos, ¿no? Son los que pueden trabajar para programar un FPGA, para hacer uso de un FPGA. Y entonces, ahora sí me regreso a la parte de los algoritmos genéticos celulares y los vamos a acelerar vía una arquitectura hardware. Ya ha habido otros esfuerzos en este sentido. Se han implementado algoritmos genéticos, no pensando en este esquema paralelo. Se ha implementado también un esquema que es muy curioso, le llaman Compact GA, que consiste en una sola solución, que es lo curioso, ¿no? Obviamente pensando en optimizar este uso de recursos, lo que hacen es lanzar solamente un individuo y a ese solo individuo lo van evolucionando, ¿no? Obviamente, con pasos aleatorios. Tiene un buen comportamiento,
suele ser más lento, o sea, sí estás economizando recursos, pero vas a necesitar más ciclos de iteración para poder converger a una solución. Entonces, ha habido diferentes esfuerzos para acelerar algoritmos genéticos, en particular evolutivos también. Hay arquitecturas que hacen programación genética y otro tipo de técnicas, ¿no? Pero bueno, aquí bueno, hay otros esquemas. También se han intentado, hay arquitecturas que trabajan el esquema multipoblacional, ¿no? Ese donde les decía que agrupas a las soluciones y van a migrar individuos entre ellos. Eso también hay resultados en ese sentido, pero nosotros nos fuimos como vimos que sí, la parte estructural, la parte de topología, la parte de la dimensión nos permitía mejorar el desempeño algorítmico, pues exploramos eso desde el punto de vista arquitectural. Y bueno, la principal aportación es una estrategia de segmentación. Nosotros, ya se habla de FPGAs 3D, ¿no? En pila, que tiene sus características, pero bueno, nosotros tenemos acceso todavía le llaman Fabric, en un FPGA de 2 dimensiones, y así es que vamos a definir nuestro arreglo de procesadores. Entonces, lo que necesitamos, por ejemplo, principalmente para emular, ¿no?, la parte de la tercera dimensión, pues necesitamos crear una estrategia de segmentación, ¿no? Necesitamos segmentar de tal forma que podamos ver reflejada esa tercera dimensión en un arreglo de procesadores en 2 dimensiones. Y luego, no solo eso, como les comentaba, y en la estructura que un FPGA nos permite, nosotros definimos cómo usamos los recursos. Entonces, si pensamos en que en una población en donde un elemento procesador evalúe una única solución, y si se fijan, estábamos hablando ahí de 729 individuos, ¿no? Necesitamos 729 elementos procesadores, y eso suele ser no viable, ¿no? Necesitamos optimizar en ese sentido. Y lo que hacemos también es eso, esta parte de estrategia de segmentación es cómo vamos a segmentar la población para conservar tanto la segunda dimensión, 2 dimensiones, 3 dimensiones, mapearlo al arreglo de procesadores y que mantengan el mismo procesamiento algorítmico, ¿no? Que mantengan esa estructura de malla, esa interacción local con los individuos que están arriba, abajo, en el vecindario local, lo tenemos que implementar. Y eso es lo que se desarrolló. Aquí hay un ejemplo de lo que sería la segmentación, la estrategia de segmentación en 2 dimensiones. Y lo que hicimos es, pues vamos a tener que lanzar menos procesadores, menos elementos procesadores. Los recursos en el FPGA son restringidos. Y entonces a lo mejor queremos tener ahí nuestro algoritmo genético celular corriendo y va a interactuar con a lo mejor algunos otros módulos, ¿no? Entonces necesitamos dejar espacio. Y lo que podemos hacer es eso, ¿no? Se planteó, por ejemplo, este es un esquema muy chiquito, donde nada más lanzamos 4 elementos procesadores, pero cada elemento procesador se va a encargar de evolucionar 16 individuos, ¿no? Y obviamente ahí la parte de la estrategia, pues es parte de la contribución de este diseño, porque vía solamente un canal de una conexión entre elementos procesadores, vamos a estar manteniendo esa estructura, es decir, que en esta malla, este arreglo de procesadores, vamos a estar ejecutando la malla extendida como en los dibujos, en los esquemas que les presenté, ¿no? Una malla de 64 individuos en este caso. Es como siempre, cuando aterrizamos en una arquitectura, tratamos de simplificar pues los ejemplos que podemos correr. Y también, por ejemplo, hay otro caso más extendido, ¿no? Donde tenemos 4x4, son 16 elementos procesadores, sí, 16 elementos procesadores, y en cada elemento procesador vamos a estar evolucionando 4 individuos, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue probar ese tipo de mapeos. Al final, cuando hacemos diseño arquitectural, pues es optimización de recursos, optimización de energía, y obviamente aceleración, ¿no? Entonces, seguimos buscando que entre estos dos, entre uso de recursos y aceleración, siempre va a haber un compromiso, ¿no? Si queremos acelerar más, pues vamos a necesitar muchos recursos y vamos a necesitar lanzar, no sé, bueno, en ese caso veíamos 16 elementos procesadores, a lo mejor 64 elementos procesadores, y vamos a necesitar un FPGA más potente, ¿no? Con mejores prestaciones.
Y entonces, de la misma forma, lo que se planteó aquí es cómo mantenemos, ¿no?, esta configuración de la malla algorítmica, recuerden, la parte algorítmica, ¿no?, jugar con la topología que nos dio buenos resultados, cómo jugamos con esta malla y la mapeamos, ¿no?, a un arreglo de procesadores de 2 dimensiones. Y fue similar, o sea, incrementamos el número de individuos a procesar por elemento, y además hacemos aquí un manejo, pues, al final es un manejo de índices, ¿no?, de cómo podemos optimizar las conexiones entre los elementos procesadores para poder mantener esta tercera dimensión. Y bueno, es un poquito lo que se muestra en esta figura. Es un ejemplo donde tenemos 4 elementos procesadores y que respetamos esta topología de 3 dimensiones. Bueno, aquí no sé si, bueno, sí se ve un poquito. Y bueno, es un poquito ya la parte de estrategia de cómo particionamos, qué individuos colocamos en cada uno de los elementos procesadores para que mantengan la conexión, ¿no? La conexión en tercera dimensión del vecindario local, pues va a requerir que se comunique con las soluciones que están arriba, abajo, a los lados y también enfrente y atrás, ¿no?, para mantener la configuración cúbica. Y bueno, es lo que aquí se presenta, o está un poquito a nivel técnico. Y bueno, esto es un poquito más de detalle de cómo está, estos son los componentes de nuestro elemento procesador y de cómo implementamos, ¿no? Al final, cómo implementamos a nivel hardware, cómo hacemos el diseño de los operadores de recombinación, de mutación, a nivel más bajo, ¿no? A este nivel hardware. Y verificamos nosotros, y es un poquito el problema, ¿no?, de lo que también platicábamos en el panel, de que sí es difícil conseguir recursos para tener las tecnologías más recientes. Entonces, seguramente esta no era la tecnología más reciente para hacer la verificación, pero este es el tipo de tarjetas con las que contamos. Xilinx es uno de los principales vendors de FPGAs, VHDL y bueno, y algunas herramientas. Lo que bueno, planteamos también un marco experimental y en este caso nos comparamos con un CPU que a lo mejor no es muy justo, porque además no es muy reciente, ¿no? Hay CPUs más potentes ahora, y también con un ARM, ¿no?, que también se implementó en la misma tarjeta. Y bueno, lo que se implementó fue una población, les digo, es un caso simplificado de la parte algorítmica que corrimos, y utilizamos una población más reducida, 64. La dimensionalidad de los problemas que trabajamos aquí en la arquitectura, perdón, es también más pequeña, es 2 y 3 dimensiones para los problemas del dominio continuo. Entonces lanzamos 4 por 4 elementos procesadores, 2 por 2 elementos procesadores, 8 por 8, ¿no?, elementos procesadores, que lo que implica es un número mayor o menor de soluciones evolucionando en cada uno de estos elementos. Y bueno, aquí un poquito de resultados. Esto va en el sentido de la aceleración, ¿no?, que aquí están lo interesante aquí es los rangos de aceleración que podemos, que ganamos, ¿no?, con respecto a la implementación en software, que a lo mejor les digo, no es la más justa. Y aquí también está el número de recursos, que así se mide, le llaman slices y lookup tables. Son estos dos parámetros los que se miden para ver cuántos recursos estamos ocupando, ¿no? Y aquí les puse los dos casos, como el caso más pequeñito, bueno, 2 por 2, 4 elementos procesadores, y aquí 16 elementos procesadores. Y aquí, bueno, lo que pueden observar es esto, ¿no?, el incremento significativo en cuanto a uso de recursos. Obviamente la aceleración que se alcanza es mucho mayor, si se fijan, si comparan esta tabla con esta tabla, que es el trade-off, ¿no?, que les comento siempre va a haber, ¿no? Si queremos acelerar más, vamos a ocupar más recursos. Si queremos un diseño muy compacto, pues vamos a ahorrar recursos, pero a lo mejor nuestro proceso va a ser más lento. Entonces es a gusto literal, ¿no?, del cliente, qué es lo que necesitan, qué es lo que van a estar utilizando, y en los dominios de aplicación en donde lleguen a aterrizar algo así. Y bueno, aquí es lo mismo, es la comparación del speeding up, que se ve en números, aquí un poquito gráfico, de que estamos logrando acelerar, ¿no?, acelerar la ejecución del algoritmo genético celular.
Y bueno, aquí algunas conclusiones en cuanto a la estrategia de segmentación. Pues hoy día no es difícil, por ejemplo, cuando tenemos las propuestas de tesis de maestría, es difícil que se piensen que voy a contribuir al estado del arte de cierta área con un algoritmo nuevo, ¿no? Realmente lo que trabajamos es construimos sobre lo que ya está, ¿no? En este caso es el cómputo evolutivo ya no es tan reciente, solía pensarse como reciente, pero construimos sobre eso, ¿no? Tomamos su estructura base y la exploramos un poquito más, ¿no? La llevamos un poquito más allá a ver si se le puede sacar mejor provecho, ¿no? Mejorar su desempeño. Y lo mismo pasa en otras áreas, ¿no? En las distintas áreas. Redes neuronales es una técnica que tiene mucho, mucho tiempo y tuvo su renacimiento ahorita, ¿no? Con el deep learning ya era una técnica así como rezagada, un poquito olvidada, y de repente, ¡fum!, ¿no? Boom, fue el boom y hoy día redes neuronales es una técnica muy, muy importante. Entonces, construimos casi siempre en ciencias computacionales sobre algo que ya está, ¿no? Es difícil plantear algo así, voy a proponer un algoritmo nuevo para alguna cosa. Entonces, en este caso, pues nos jugamos con las topologías de población, con los esquemas de selección, y después lo aterrizamos, ¿no? Hay problemas muchos problemas en el del mundo real que le llamamos, donde hay restricciones de tiempo, donde se requieren resultados en tiempos acotados y entonces necesitamos acelerar haciendo uso de la tecnología y bueno, haciendo un poquito más, quizás un poquito más especializado, haciendo un diseño de arquitectura hardware y podemos ahí aterrizar y dar mejores desempeños, ¿no? Eh, y bueno, hay diferentes, todavía siempre hay, que es lo interesante en el ámbito de la investigación, ¿no? Siempre hay vertientes que explorar en todas las áreas. Nunca, es difícil decir que un problema está, ¿no? Se resolvió y está concluido y no hay más que hacer por ahí. Entonces, siempre quedan más vertientes que explorar en este caso, en cuanto a las topologías, la parte de adaptabilidad es una cuestión que es muy interesante en cuanto al comportamiento algorítmico y que se explora actualmente. La parte de multipoblación pues también nos da para muchas opciones, ¿no? Este operador de migración es muy poderoso, si lo ven ya ejecutándose en la solución de problemas complejos, es bastante poderoso y hay que también averiguar cuál es su comportamiento, ¿no? Entonces, y a grosso modo eso es lo que espero no haberlos aturdido con información mucha, y es lo que les venía a platicar, mostrarles un poquito este traslape, ¿no? De áreas, que necesitamos dominar conceptos, bases de diferentes áreas y las vamos a hacer converger en la solución de algún problema, ¿no? En este caso, optimización. Y pues nada más, muchas gracias. Tengo el tiempo aquí. Gracias, doctora, por esta No. interesante plática. ¿Alguien de los presentes quiere hacer alguna pregunta? Y vamos, pregúntenme. Bueno, yo sí tengo una. Bueno. Observé que el tamaño de las poblaciones que se manejan es muy dependiente del número de procesadores que se emplean en el arreglo. Sí. ¿Eso qué limitantes pudiera llegar a tener al atacar problemas más grandes? Sí, en cuanto al diseño arquitectural, sí, ahí hay un tope, ¿no? Porque aunque los FPGAs actuales son muy grandes, o sea, sí nos permiten a lo mejor incrementar, pero lo que estamos haciendo aquí es pudiendo, o sea, podemos crecer las poblaciones, ahí el ejemplo es del 64, pero podemos crecerlas utilizando un número reducido de procesadores, pero alentando, ¿no? Alentando. O sea, siempre va a haber ese. El trade-off. Sí, no hay de otra. Sí. Y la otra pregunta que tengo es acerca de la topología. Veo que exploraron topología tipo Maya de estos algoritmos genéticos celulares. ¿Han pensado en explorar alguna otro tipo de topología, tipo anillo, tipo grafo completo, algún Sí, otro tipo de topología? de hecho, sí, sí se exploran, pero eso es un poquito más desde el enfoque multipoblación.
donde ya agrupamos y sí, efectivamente el principal, el operador es la migración, que se va a comportar y va a seguir ese otro tipo de topologías. Sí, 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 se explora desde el punto de vista multipoblacional, ¿no? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Sí, por allá. Sí, bueno, gracias. Retomando un poquito la pregunta del doctor Eduardo, ¿hay algún FPGA comercial donde puedan caber el arreglo de 9 por 9 por 9 procesadores? Tal cual, o sea, como que hagas un mapeo directo, no me atrevería, no. Equivalencia bidimensional, o sea, en Haciendo la estrategia y así, no en los que nosotros estamos trabajando, pero sí, quizás sí, habría que hacer la verificación. Normalmente, y eso también no lo comenté, el cuello de botella de las técnicas evolutivas es la evaluación de la función objetivo, que es la función matemática de los espacios de búsqueda que les presentaba, ¿no? Todas esas curvas. Ahí suele estar el cuello de botella en cuanto a procesamiento y en cuanto a uso de recursos. Entonces, mucho depende de qué tan compleja sea tu función objetivo, cuánto vas a requerir de recursos. Ahí ese es el cuello de botella. 9 por 9 por 9, no lo sé. Digo, en este lo podrías mapear, pero va a ser lento, ¿no? O sea, vas a comprometer mucho la parte de aceleración. Sí. Y otra es, ¿han explorado el uso de la reconfigurabilidad para cambiar los operadores? No, hasta ahorita no lo hemos explorado, pero también esa parte es importante. Normalmente aquí es como plug and play, pero tenemos que hacer todo el proceso de síntesis, etcétera, y volver a... Sí, no lo hemos... sería muy interesante, sí. Gracias. No, a ti. Sí. Otra pregunta. Buenas tardes, doctora. Gracias por compartirnos su investigación. Tengo una pregunta acerca más del INAOE. Claro. Para los estudiantes, ¿cómo sería el protocolo o cómo se hace la vinculación para hacer estancias en el INAOE? Claro, sí, también sobre eso, porque vengo a robármelos. Sí, necesito, para estancias, literal, échense un clavado en la página, contacten a un investigador, lean los temas, tenemos nuestras páginas, aunque la página no es muy bonita, pero la información ahí está, de lo que hacemos cada quien, ¿no? Manden un correo, si tienen oportunidad de ir también. Nosotros estábamos organizando, ahorita por falta de recursos no se ha hecho, una que le llamamos Open Week. Normalmente pasaba cerquita de Semana Santa y recibimos, esperemos que lo podemos reactivar pronto, ¿no? Recibíamos estudiantes interesados en hacer un programa de maestría, a lo mejor que no ingresen en este año, ¿no? A lo mejor están en su 7º semestre, no lo sé, pero se van una semana con nosotros, todo pagado, y conviven, ¿no? Con los diferentes investigadores, con los grupos, les damos talleres de lo que hacemos, y ese también es un ejercicio bueno, ¿no? Como para tener un acercamiento, pero en cuanto a estancias, en cualquier momento, o sea, nosotros estamos abiertos siempre a recibir a estudiantes en estancia, y normalmente es directamente, contacten con el investigador de su interés. En este caso pueden también contactar conmigo, se me olvidaba, porque soy representante docente. Entonces, cualquier interés lo pueden canalizar conmigo, me mandan un correo y podemos ir viendo, ¿no? Me dicen qué áreas les interesa, ya los canalizo yo con los investigadores que trabajan en esas áreas y pueden ir allá, ¿no? A hacer una estancia. Normalmente los procesos ya para ingreso de maestría, pues tenemos examen de admisión, tenemos dos fechas de examen de admisión al año, también tenemos lo que llamamos cursos propedéuticos, que es que se vienen con nosotros, los torturamos 2 meses para ver si entran en el programa de maestría, que también es un proceso, bueno, yo hice mi maestría en el INAOE, en Ciencias Computacionales, entonces sí te da un primer acercamiento a lo que es una maestría, ¿no? A una maestría en investigación. Sí es un proceso un poquito tortuoso, pero muy, muy valioso, ¿eh? Yo sí se los recomendaría. Hacer los cursos propedéuticos, ya se meten en el ritmo de trabajo de la maestría, y bueno, de ahí ya podrían continuar, ¿no? A hacer su maestría con nosotros. Y también en la página, y creo que cercana, en enero más o menos se libera la plataforma, estamos tratando de mejorarla, pero hay material ya para esos cursos propedéuticos, para las áreas que se evalúan,
hay una plataforma en línea donde se pueden registrar y tienen acceso al material, ¿no? A lo mejor no quieren ir a los propedéuticos y pueden echarle a usted, revisar el material en donde estén y solamente presentarse al examen, ¿no? Al día de examen ir allá con nosotros y presentar su examen, ¿no? Entonces, estamos procurando abrir las vías, ¿no? de evaluación para que puedan llegar con nosotros a estudiar. Sí. ¿De qué? ¿Alguien más alguna pregunta? ¿No? Bueno, pues entonces vamos a proceder a agradecerle a la doctora Alicia Morales Reyes su presentación con la conferencia magistral de procesadores flexibles para la aceleración de algoritmos evolutivos, y le entregaremos esta constancia a nombre del CIMBESTAB Tamaulipas por Muchas gracias. su participación. Ay, muchas gracias. Qué amable, gracias. Gracias, muchas gracias.